Déjame que te cuente una historia que me pasó a mí recientemente. Estaba yo desperdiciando mi vida en una de las páginas más adictivas que si yo fuera gobernador del mundo la prohibiría, así como se prohíbe la marihuana. Cuestión. Estaba yo en 9gag, scrolleando, viendo estos posts de memes, algunos que me hacían reír y otros que me hacían sentir. Pero este en especial me choqueó. Este post con el título Violadores y su país de origen, sabroso multiculturalismo. Bueno, es el título, vamos a ver el meme. A ver, son unas estadísticas, un gráfico de estadísticas y está en alemán. ¿Por qué? No importa, seguramente ahora viene el chiste, ahora viene el meme. Abajo hay algo escrito que, no sé, Dick Boot o algo por el estilo. A ver, no, no hay nada. What the fuck? Ni siquiera una patata. Boludo, esto es digno de una creepypasta. Regiones draften Gengen 10 sexuales. Fuck. Bueno, déjenme que les explique lo que es este, entre comillas, meme. Es un gráfico de las violaciones cometidas en Alemania, diferenciada por el país de origen de la persona que la cometió. Como vemos, tenemos los algerianos, los gambios, también tenemos ahí abajo de todo a los alemanes, etcétera, etcétera. De nuevo, ¿qué hace esto en una página de memes? Pero lo bueno es que abajo, al costadito a la derecha, me deja las fuentes. Así puedo chequear la información que está siendo puesta en esta gráfica. Perdón, ¿ustedes se dan cuenta a lo que hemos llegado? He pasado de chequear información que ponían las feministas en internet sobre los asesinatos hacia las mujeres, los femicidios. He pasado de chequear la información de ciertos diarios al decir que el gobierno de Macri no le daba plata a las universidades cuando en realidad le daba la plata suficiente para que se mantengan. He pasado de chequear la información de las estadísticas de violencia de género, las cuales decían que golpear una pared era violencia machista. He pasado de recolectar información y evidencia fotográfica y documental para explicarle a la gente que el holocausto sí pasó. Y ahora paso a chequear la información de un meme. Cada vez vamos cayendo un poco más. Más todavía. Mi próximo video, chequeemos la información de un grupo de WhatsApp que dice que los terremotos y los huracanes son creados por Corea del Norte. Más me das cada día más ganas de tomar cianuro con un poco de coñac. El coñac es, viste, para sacarle el gusto a almendras ese feo que tiene. Es un suicidio a gusto, viste. Bueno, primero que nada ya empezamos con una mala intención, si se podría decir, de la persona que posteó este meme, ya que en el título nos pone violadores y su país de origen, dándonos a entender que estas estadísticas y estos gráficos son de violaciones. Sin embargo, la estadística no habla específicamente de violaciones, sino que habla de una clase de crimen tipificado como delitos contra la libertad sexual, en el cual está comprendido las violaciones, como así también el exhibicionismo, como así también la prostitución. Pero ojo, no la prostitución en el sentido de una mujer que se prostituye, sino en el sentido del tipo que paga por la prostituta. Si ese tipo paga por la prostituta, está cometiendo un delito contra la libertad sexual, más allá de que la prostituta haga ese trabajo de forma voluntaria y no obligada, como suele suceder con la trata de blancas y la esclavización sexual. A ver, es como si yo dijera, fíjate este gráfico que te demuestra que los inmigrantes son unos asesinos, son los que más asesinan. Y te pongo una gráfica de crímenes violentos, que no necesariamente son asesinatos. Un robo puede ser un crimen violento. Una pelea en la calle puede ser un crimen violento, y etcétera, etcétera. Se entiende la analogía en este caso, pero eso no quita que los crímenes contra la libertad sexual sigan siendo cosas aberrantes, más allá de la prostitución que no comparto, pero entendamos de qué trata esta estadística. Si vamos a la página de la fuente, que es el BKA, que es la Oficina Federal de Investigación Criminal de los alemanes, que es una agencia federal de investigación policial alemana. Bien, vamos a la página y encontramos este que es
PKS 2016, estándar Uberich, estándar es estándar, Uberich es estudio y Tabellen es tabla de sospechosos. Y vamos a las tablas que nos cita como fuente, que son Tabelle 61 y Tabelle 62. Y apretamos el link, nos descarga el Excel con todas estas tablas. Bueno, entonces vamos a ver la Tabelle 61, que tenemos acá los delitos de Straftaten die sexuelles, que es el delito contra la libertad sexual. Vamos a empezar a hablar de qué es lo que significa cada cosa de esta gráfica para entenderla, porque está en alemán. Straftaten es la clase de delito que hay, ¿no? Acá estamos viendo delitos contra la libertad sexual. Y por ejemplo, no sé, es un homicidio menos grave. O sea, es un asesinato, pero bueno, no importa tanto. Después tenemos acá ¿no? ¿Qué significa el total de sospechosos? Por ejemplo, vemos acá que hay 33.000 sospechosos. Y acá está dividido por sexo de sospechoso. M es masculino, W es femenino y X es la suma de los dos juntos. Ahora, y seguido del Anzahl significa sospechosos no alemanes, y Anzahl es el número. Como podemos ver, acá está dividido por el número y por el porcentaje. De 3.000, 8.698 es el 25-26%. Y después acá tenemos las razones por las cuales están, digamos, en el país. Tenemos a los turistas, a los estudiantes, los Arbeitnehmer, que significa trabajo contratista, o sea que están en el país por un trabajo en especial. Y lo más importante acá, los Asylbewerber, que serían los solicitantes de asilo, que esos serían los refugiados. Ahora no me dice, por ejemplo, la cantidad de sospechosos alemanes, sino que me dice el total de los sospechosos, y acá es los sospechosos que no son alemanes. O sea que para saber qué cantidad de sospechosos son alemanes, tengo que restar este número con este. Y otra cosa, la cantidad de sospechosos no alemanes, que sean no alemanes no significa que sean específicamente musulmanes. Dentro de esa estadística están los brasileros, paraguayos, españoles, franceses, rusos, etcétera, etcétera. Y bueno, como vemos acá, esta es la gráfica para delitos contra la libertad sexual. Y vemos que son 33.533 casos, 8.698 sospechosos no alemanes, lo cual nos deja que 24.835 sospechosos son alemanes. 24.835. La cantidad de delitos cometidos por Asylbewerber son 2.831. Para bancar un cachito, si los inmigrantes cometen 9.000 casi delitos contra la libertad sexual y los alemanes cometen 25.000, ¿por qué en el gráfico que me están mostrando los alemanes están abajo de todo? Vemos que está todo separado por países. Y acá en este numerito que está acá, son todos esos países juntos. Son todos los inmigrantes de esos países juntos, que ni siquiera juntos llegan a superar a los alemanes. Le voy a dar el beneficio de la duda a esta persona que hizo esta gráfica, y voy a creer que el tipo cometió un error de tipeo y no quiso decir delitos contra la libertad sexual, sino que quiso decir violaciones. Y por ahí los inmigrantes cometen más violaciones que los alemanes. Entonces vamos a este clase de delito que es Vergewaltigung und Sexuelle Nötigung, que dice que es los delitos de violación y coerción sexual. Vemos que el total de casos es 6.476, 2.502 son hechas por los inmigrantes y 809 son cometidas por refugiados. Entonces tenemos que el total de casos son 6.476 menos 2.512 nos da el resultado de que son 3.964 los sospechosos de violación alemanes. Todavía los alemanes siguen violando muchísimo más que los inmigrantes, muchísimo más que los refugiados. Muy bien, vamos a ver el segundo Excel que esta persona nos deja como fuente para entender por qué esto es así. Muy bien, acá estamos con la segunda tabelle, el tabelle 62. De nuevo estamos acá con la parte de que dice el crimen contra la libertad sexual. Que está, o sea, el total de los crímenes, perdón, el total de los sospechosos, no de los crímenes. Esto de nuevo son los sospechosos no alemanes y va haciendo distinción de sospechosos país por país. Por ejemplo, tenemos acá Deutschland, que sería Alemania, Afganistán, Egipto, que es Egipto, Albania, Algeria, que son justamente
los de esta imagen. Vemos acá en la lista, vamos a empezar por los alemanes, que son los primeros que están, que en la lista los alemanes, los Deutsche, están en el puesto número 34. Y primeros tenemos a los alguerinos. Vemos que los alemanes, como ya sabíamos, habían habido 25.000 sospechosos. Y ahora vamos a ver cuántos sospechosos alguerinos hay versus los alemanes. 148. 148 son los sospechosos alguerinos versus 24.000 de los alemanes. ¿Cómo puede ser que los alguerinos estén primeros en la lista? A ver, puede haber habido un error. Por ahí se confundió y no quiso poner primero a los alguerinos. Vamos a ver el segundo puesto. Los gambios, vamos a ubicar a los gambios. Y vemos que en Gambia son 64 los sospechosos de estos delitos versus 24.000 de los alemanes. What the fuck. Y encima se pone mejor porque fíjate esto. Veamos que tenemos a los Agipten, que serían los egipcios, en un puesto bastante alto, en el puesto número 17. Y vemos que son 40 los sospechosos. Están en un puesto relativamente en el medio, ¿no? Más o menos. Casi en el medio. Ahora vemos una comparación de el país que menos delitos de estos comete, que es América, que está en el puesto 30. 4 puestos por debajo de Alemania. Y vamos a ver cuántos sospechosos son los yankees. 74 son los sospechosos. Pero sin embargo, están por debajo de los Agipten, que cometieron 40 nomás. Y la Russian Federation, los rusos, están muy por debajo de ellos. Vamos a ver cuántos han cometido ellos. 66. Los yankees cometieron 74. Y los egipcios cometieron 40. ¡Malditos egipcios! ¡Dejen de cometer estos delitos! Hay que echarlos a todos. Ahora veamos Vietnam, que está en uno de los puestos más bajos, que son 26 únicamente los sospechosos de este crimen. Bastante poco tienen los vietnamitas. Y ahora veamos en comparación con Libia, que está en el puesto número 14. Bastante altito, bastante rojito lo veo Libia. Que vemos son 27 únicamente. Los Libyen, 27. O sea que Libyen, que sería Libia, está 18 puestos por encima de Vietnam. Y comete un solo delito de más. ¿Cómo se atreven? Miren, hay varias cosas raras con esto y la voy a explicar en unos minutos. Pero primero, este gráfico afirma decir que miren, el multiculturalismo y los musulmanes son todos violadores. Y la mayoría de los violadores vienen de países musulmanes. ¡Ay! Porque son musulmanes. Esa sería la conclusión, ¿no? Sin embargo, Turquía, como vemos en la imagen, está bien abajo al lado de Estados Unidos y casi cerquísima de Alemania. Es más raro todavía porque Turquía es uno de los países que más sospechosos tiene 1000 sospechosos. Y está bien abajo, ¿por qué? También deja fuera de la estadística países como Yemen, que únicamente tienen 2 sospechosos. Kuwait, que solamente tiene 4 sospechosos. Deja por fuera a Arabia Saudita, país más musulmán que ese no hay, con únicamente 4 sospechosos. También deja afuera a otros países que tienen varias cantidades de sospechosos, pero que no son musulmanes, como Polonia, con 316 sospechosos. Portugal con 53. Deja afuera a Bosnia y Herzegovina con 101 sospechosos. Deja afuera a Grecia, que acá se llama Greatland, que tiene 140 sospechosos. Muchísimo más que Egipto y muchísimo más que Algeria. Y también deja afuera a Italia con 312 sospechosos. Ahora seguramente después de haberte mostrado todas estas cosas, vos estarás diciendo: el tipo que hizo esta gráfica es un reverendo mentiroso. Se inventó los puestos, los números, con el único fin de provocar miedo. Bueno, la segunda parte es cierta, pero la primera parte no. El ranking acá hecho está bien puesto. La gráfica es correcta. Más allá de todas estas irregularidades que les acabo de mostrar, es correcta porque está haciendo una gráfica de la tasa. Yo les mostré esto de los números acá para que vean qué es lo que no te están mostrando con esta gráfica. Ahora, ¿qué es la tasa? La tasa es una fórmula que se utiliza mucho en estadística, que suele ser el número total de cierta cosa, sean homicidios, nacimientos, muertes naturales, etc., dividido el total de la población por 100.000 habitantes. Y eso nos da el número de la tasa. Como ven acá tenemos en la gráfica 384, 70, 34. Esa es la tasa. ¿Para qué carajo sirve la tasa? En estadística se utiliza mucho para comparar ciertos países o comparar ciertas políticas. Tengamos en cuenta este caso. En Argentina mueren 3.000 personas víctimas de homicidio por año. Y somos 45 millones de habitantes. Y en España mueren entre 500, 700 personas al año víctimas de homicidio.
Y también son 40 millones, 45 más o menos. Como estamos en la misma cantidad de población, podemos entender que los españoles están haciendo algo mejor que nosotros en cuanto a política, que les da ese resultado. Ahora, esta igualdad de poblaciones no se da en todo el mundo. Supongamos que quiero comparar los homicidios totales de Argentina versus los homicidios totales de China. Y en China me va a salir un número gigantesco. Por ejemplo, China en 2014 tuvo 10.083 homicidios intencionados. O sea que la Argentina está mejor que China con respecto a los homicidios. No, porque los chinos son muchísimos más. Entonces, ¿qué se utiliza para poder comparar a los países? Las tasas. Se divide el total de asesinatos versus el total de la población y se multiplica por 100.000, nos sale una tasa y podemos comparar. Por ejemplo, la tasa de China es del 0,7, mientras que la de Argentina es del 7,5 en el 2014 y murieron 3.227 personas. Mueren muchísimas más personas por habitante en nuestro país que en China. Ahora, cálate esta. Adivina cómo sacaban la tasa de este delito en este gráfico. Tomaban la población total de toda Alemania versus la cantidad de delitos que cometían los inmigrantes. No. Lo que hicieron los tipos es agarrar inmigrantes de cierto país, el total de delitos de esos inmigrantes, dividido la población total de esos inmigrantes. Ahora te lo muestro para que puedas entender mejor y después te explico por qué esto es una cagada. Vamos a agarrar a los alguerinos y vamos a entender por qué tienen una tasa muchísimo mayor que los alemanes, siendo que los alguerinos cometen muchísimos, pero muchísimo menos crímenes que los alemanes. Tenemos que los alguerios cometieron 148 delitos y son 20.505 habitantes en Alemania, según el censo de 2015. En realidad son más, pero bueno. Es para que tengamos un aproximado. Y tenemos que la población total de Alemania son 81 millones, menos los 9 millones de inmigrantes, nos da 72.220.332. Entonces tomamos el total de los crímenes de los alemanes, que son 24.835, dividido el total de la población de los alemanes por 100.000 habitantes y nos da este número. La razón por la cual la tasa de los alguerinos es muchísimo más alta que la de los alemanes no es por la cantidad ni la frecuencia en la que cometen estos crímenes, ni porque sean más propensos a cometer estos crímenes. La razón única por la cual están altísimo en el ranking es porque son menos. Y déjamelo ilustrártelo de esta forma para que me puedas entender. Te voy a poner 4 países: Paraguay, Honduras, El Salvador y Costa Rica. Y te voy a decir las tasas de estos países. Empecemos por el más alto de todos estos países. El Salvador tiene una tasa de 75,3. Está por encima de Turquía y por encima de Georgia. Recordemos que Turquía cometió 1.000 de estos delitos. Luego tenemos Honduras con una tasa del 69,39. Está un puestito abajo de Turquía y un puesto por encima de Estados Unidos. Recordemos que Turquía cometió como 1.000 y Estados Unidos creo que era 70 más o menos. Después tenemos Costa Rica con una tasa del 52. Está por debajo de Estados Unidos, que cometió 70, y por arriba de Armenia. Por último tenemos a Paraguay con una tasa del 19,65, que está por debajo de China, que recordemos que China cometió como 32. Bien, te hago una pregunta. ¿Cuántos crímenes crees que cometió El Salvador, que es el que más tiene? Luego, ¿cuántos crímenes cometió Honduras? Luego, ¿cuántos crímenes cometió Costa Rica? ¿Y cuántos crímenes cometió Paraguay? ¿A vos te parece, por ejemplo, El Salvador, que es el que más tiene, cometió 50, 100, que después Honduras cometió menos 20, 25, y después Costa Rica cometió 10, y que después Paraguay cometió, no sé, 8? No, mal. Todos esos 4 países, Honduras, Costa Rica, El Salvador y Paraguay, todos cometieron un solo delito de esos. ¡Uno solo! Lo que pasa es que la población de ellos en Alemania no alcanza ni siquiera a los 5.000 habitantes. Tenemos a El Salvador con 1.331. La población de Honduras en Alemania es de 1.441. La de Costa Rica es de 1.891. Y el que está más abajito, que es Paraguay, tiene una población de 5.089. Sin embargo, todos están en puestos distintos, habiendo cometido un solo delito todas esas nacionalidades. Entonces uno se hace la pregunta de ¿para qué mierda sirve este gráfico? ¿Qué muestra? Yo te voy a explicar para qué sirve. Yo te digo, che, hay que echar a los alguerios porque son musulmanes y cometen muchos crímenes. Tenerles miedo, ¿eh? Y yo pregunto, wow, pero ¿qué cantidad de la población comete esos crímenes? Y yo te digo, bueno, el 0,7% comete crímenes contra la libertad sexual y el 0,25% cometen violaciones. Entonces uno piensa, está bien, pero no podemos echar al 99% por culpa del 1%. Hay que juzgar a ese 1%, hay que meterlos en cana y listo. O deportarlos, pero no echar a todos los alguerinos. O negarles la entrada al país en base a eso. Me parece ridículo. Ahora, si yo te muestro este gráfico y te digo,
Che, tenés que tener cuidado con los alguerinos porque son musulmanes y violan mucha gente. A ver, mostrame el dato. Fíjate, la tasa de delincuencia de ellos es del 691. ¡No! ¡Tenemos que echarlos a la mierda! ¡Hijos de puta! ¡Ay, tengo miedo! ¡Tengo miedo! Hay que matarlos a todos. Hay que ir con un arma por la calle. Hay que ir con un arma por la calle y matarlos. Para eso sirve. ¿Seguís ahí? Mirá que ya se terminó el video. Lo que pasa es que no le puse la canción esa del ending porque formateé la compu y la perdí. Así que... no sé.